Laura Martínez siempre había pensado que el silencio tenía matices. Estaba el silencio sereno de una tarde de domingo, cuando Sofía jugaba con sus muñecas y la casa respiraba en paz. Estaba el silencio lleno de concentración de su estudio, mientras diseñaba logotipos o ajustaba tipografías para algún cliente exigente. Y luego estaba este silencio, áspero, tenso. Un silencio que se instalaba entre las paredes como una sombra que nadie había invitado. Vivir en calle de Bailén 42, Madrid, había sido un sueño para ella. Un piso luminoso cerca del parque. Con un balcón pequeño donde podía tomar café mientras revisaba los bocetos para la agencia. Pero en los últimos meses, incluso la luz que entraba por las ventanas parecía distinta, más fría. Como si supiera algo que ella aún no se atrevía a admitir. Esa mañana, Laura se levantó antes que todos. Encendió la cafetera, abrió su portátil y trató de concentrarse en una campaña que debía entregar al mediodía. El cursor parpadeaba en la pantalla, impaciente. Pero la mente de Laura estaba en otra parte. Había comenzado, casi sin darse cuenta, a escuchar cada ruido de la casa como una señal. Cuando las llaves de Daniel giraban en la cerradura a horas extrañas. Cuando su teléfono vibraba en la madrugada y él, medio dormido, se giraba hacia el pasillo para contestar en voz baja. Cuando volvía tarde con la excusa de reuniones interminables que antes nunca existieron. Era una mujer que conocía los detalles, los pequeños cambios. Para un diseñador, el ojo entrenado lo ve todo. Y Daniel, sin querer o sin darse cuenta, había cambiado demasiadas cosas a la vez. La noche anterior, por ejemplo, había llegado a casa pasadas las 11. Sofía ya dormía. Laura lo había visto entrar. Con los hombros tensos, la mirada esquiva. El olor a perfume ajeno, sutil, floral, todavía revoloteaba alrededor de su camisa. Ella no dijo nada. Lo dejó transitar por la casa como un fantasma. Entrar al baño, ducharse más tiempo del necesario, acostarse dándole la espalda. Y ahí estaba otra vez, ese silencio. Laura tomó un sorbo de café, pero su estómago no aceptaba nada sólido. El timbre suave de la alarma de Sofía sonó desde su habitación, seguido de pasos pequeños que arrastraban el sueño. La niña entró a la cocina con el pelo despeinado y una sonrisa que siempre conseguía suavizar el mundo. «Buenos días, mamá». «Buenos días, mi amor», contestó Laura con una voz que intentó sonar natural. Sofía se sentó a la mesa, empezó a colorear en un cuaderno mientras comía sus cereales. Daniel apareció 10 minutos después. Camisa planchada, rostro serio, ojeras que no correspondían a una noche de descanso. Saludó rápido, casi mecánicamente, y agarró su taza. Habitual. Laura lo observó en silencio. No era un silencio agresivo ni acusador, sino uno lleno de preguntas ahogadas. «Hoy tengo reunión temprano», dijo él, mirando su móvil sin levantar la vista. «Lo sé», respondió ella. No añadió nada. Antes él solía explicarle cada detalle del día, clientes, anécdotas, ideas, incluso chistes malos de la oficina. Ahora, solo informaba lo mínimo. Indispensable. Laura colocó la mochila de Sofía en sus hombros y tomó las llaves. Daniel se ofreció a llevar a la niña, pero Laura negó con la cabeza. «Hoy la llevo yo». «Quédate tranquilo», dijo. Daniel la miró por primera vez esa mañana, como si intentara descifrar algo en su expresión. Pero Laura era una experta ocultando emociones. Había aprendido a hacerlo desde semanas atrás. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, Laura sintió un alivio extraño, casi culpable. Caminar con Sofía le devolvía el aire que en casa parecía faltar. La niña contaba historias sobre su escuela, sobre una amiga nueva que le había regalado una pegatina y sobre un dibujo que la maestra había colgado en la pared porque había quedado precioso. Laura sonreía y asentía, tratando de absorber cada pedazo de esa inocencia que aún no estaba contaminada por los conflictos de los adultos. Al regresar a casa, se encontró con el desayuno sin terminar de Daniel. Su taza seguía en la mesa, medio llena. Laura la observó con atención. Era un gesto insignificante, pero ella sabía que en ese pequeño desorden también se escondía un rastro de la vida que habían construido juntos.
Una vida que ahora se estaba deshilando sin ruido. Encendió de nuevo el portátil. Intentó trabajar otro rato, pero sus pensamientos la arrastraban hacia los recuerdos. Recordó el primer año de matrimonio, los paseos por Malasaña, las noches viendo series con pizza barata, la ilusión por el embarazo de Sofía. Recordó los abrazos largos, las conversaciones hasta la madrugada, los planes que parecían firmes e inquebrantables. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿En qué punto exacto Daniel había dejado de mirarla como antes? Laura respiró hondo. Ella no era ingenua. Sabía que algo estaba ocurriendo. Una mujer puede sentir cuando la están alejando de un espacio que antes era suyo. Podía ver en cada gesto, cada evasiva, cada llamada que él tomaba fuera de su alcance que Daniel ya no compartía la misma vida interior con ella. Pero Laura no confrontaba. No por miedo, no por debilidad, sino porque estaba esperando el momento en que Daniel mismo, al mirarse en el espejo, comprendiera lo que estaba destruyendo. Prefería el silencio a una guerra sin sentido. Prefería observar con calma antes que lanzar acusaciones que él negaría con facilidad. A media tarde, mientras organizaba los archivos en su computadora, escuchó el sonido de un mensaje en el móvil de Daniel, olvidado sobre la mesa del salón. Normalmente él nunca lo dejaba allí. Nunca. La pantalla se encendió. Laura no se levantó. No quería leerlo, no quería ser la esposa que revisa cosas a escondidas. Pero el nombre que apareció en la notificación le dio un vuelco al corazón. Isabel. Un mensaje corto. Un emoji de corazón al final. Ella cerró los ojos, y el silencio se hizo aún más pesado. Le tomó varios minutos recuperar el aliento. ¿Cuándo pudo? Simplemente giró el móvil boca abajo y siguió trabajando. No lloró. No gritó. No llamó a Daniel. Era curioso cómo en ciertos momentos de ruptura, el dolor no estalla, se instala. Se acomoda. Se pega al cuerpo como una segunda piel. Por la noche, Laura preparó la cena para Sofía y se sentaron juntas a ver una película. Daniel llegó tarde otra vez. Laura no preguntó. Daniel no explicó. El silencio, sin embargo, lo dijo todo. Cuando Laura se acostó, escuchó a Daniel moviéndose en el pasillo. Durante unos segundos, él se quedó quieto junto a la puerta de la habitación. Como si quisiera entrar, como si quisiera hablar. Pero finalmente siguió caminando hacia el sofá. Laura permaneció mirando el techo con los ojos abiertos en la oscuridad. El silencio ya no era una sombra. Era una certeza. Y aunque aún no lo sabía, esa certeza sería la semilla del final. Daniel Herrera salió de casa aquella mañana con la sensación de que el aire pesaba más de lo habitual. Mientras bajaba las escaleras del edificio, repasó mentalmente la escena del desayuno, el saludo breve, la mirada fugaz de Laura, el silencio que se había extendido entre ellos como una grieta. Imposible de ignorar. Se detuvo un segundo en el portal, respiró hondo y se obligó a seguir caminando hacia su coche. Tenía una reunión importante, o al menos eso se repetía a sí mismo para justificar la urgencia con la que quería alejarse de casa. Pero la realidad era más incómoda, no huía del trabajo, huía de su propia culpa. Mientras conducía por calle Alcalá, observó los edificios pasar en una sucesión borrosa, como si la ciudad se moviera demasiado rápido para él. En su mente, sin embargo, todo iba lento. Lentísimo. La imagen de Sofía llorando la noche anterior. Cuando él le dijo que no podía leer el cuento porque tenía pendiente un asunto del trabajo, seguía clavada. La decepción en los ojos de su hija pesaba más que cualquier reproche que Laura pudiera hacerle. Pero lo que más lo inquietaba era ese gesto sereno de Laura, ese modo en que ella lo miraba sin preguntar nada. Un silencio que no acusaba, pero que en su neutralidad lo hacía sentir aún más pequeño. Daniel sabía, aunque no lo quería admitir, que había cruzado una línea meses atrás. Al principio había sido un juego inocente, un intercambio de mensajes con Isabel, una compañera del departamento de marketing. Conversaciones sobre proyectos, bromas internas, luego cafés rápidos entre reuniones. Nada grave, se decía.
hasta que sin darse cuenta, empezó a necesitar esas conversaciones más de lo que debía. Isabel era el tipo de mujer que sabía escuchar. Reía con facilidad, lo admiraba, le repetía que él era más talentoso de lo que su empresa reconocía. Con ella no había silencios incómodos, ni miradas tristes, ni reproches invisibles. Pero sobre todo Isabel no conocía a la versión real de él, el hombre cansado, lleno de inseguridades, que había dejado que la rutina erosionara su matrimonio. Con ella él podía fingir ser el Daniel que siempre quiso ser. Aparcó frente al edificio de la empresa y se quedó dentro del coche varios minutos. Quería llegar tarde. Quería retrasar lo inevitable. Sabía que Isabel lo esperaba. Sabía que había mensajes sin contestar desde la noche anterior. Sabía que ella le preguntaría por qué había desaparecido. Pero la verdad era simple, él ya no podía manejar la doble vida que había construido. Finalmente bajó del coche y subió al tercer piso. Isabel estaba junto a la ventana, revisando unos documentos. Levantó la vista en cuanto lo vio. Pensé que no vendrías, dijo en voz baja, casi con una mezcla de reproche y preocupación. Tuve una mañana complicada, respondió Daniel, dejando su maletín sobre la mesa. Isabel lo observó con atención, como quien estudia un detalle que no encaja. ¿Estás bien? Daniel asintió aunque su gesto no convenció a nadie, ni siquiera a sí mismo. Ella se acercó un paso. Él retrocedió media pulgada sin querer. Isabel lo notó. Daniel, su voz se volvió más suave, ¿pasa algo? Él quería decir que no. Quería mantener todo bajo control. Pero las palabras se le atascaron. Imágenes se mezclaron en su mente, el perfume en su camisa, el mensaje con corazón, la mirada silenciosa de Laura, la tristeza de Sofía. No sé qué estoy haciendo, murmuró finalmente. Isabel frunció el ceño. Si estás dudando de esto, deberías decirlo con claridad. Esto. Daniel sintió un nudo en la garganta. Esto nunca había sido un plan. No era un proyecto, no era amor, no era futuro. Era solo una vía de escape. Una manera cobarde de sentir algo en un momento en que su matrimonio pasaba por un invierno emocional. Pasaron las horas. Daniel asistió a reuniones, revisó informes, habló con su equipo. Cumplió con todos los gestos automáticos que su trabajo exigía. Pero su cabeza permanecía lejos, atrapada entre dos mundos que ya no podía sostener al mismo tiempo. A la hora de la comida, salió solo. Caminó sin rumbo fijo, siguiendo calles que conocía desde hacía años, pero que hoy parecían extrañas. Se detuvo frente a una cafetería y entró. Pidió un café solo. No tenía hambre. Se sentó en una mesa al fondo, observando cómo la gente hablaba, reía, trabajaba, vivía sin complicaciones aparentes. Él, en cambio, sentía que su vida tenía una grieta que crecía 1 milímetro más cada día. Sacó el móvil. Varias notificaciones de Isabel. Ninguna de Laura. El silencio de su esposa también llegaba hasta aquí. Y dolía más que cualquier mensaje que ella pudiera haber enviado. Recordó el día en que cortaron el pastel de bodas. Recordó cómo Laura le apretó la mano, nerviosa y feliz. Recordó cómo bailaron. Hasta que el salón quedó vacío y cómo prometieron que serían un equipo pase lo que pase. ¿En qué momento había dejado de serlo? ¿En qué momento él decidió que necesitaba buscar validación fuera de casa? Un pensamiento tóxico lo golpeó. Si Laura me hubiese prestado más atención, tal vez. Se detuvo de inmediato. Esa frase era una excusa barata. Laura siempre estuvo allí. Siempre. Era él quien se había alejado. Terminó el café y regresó a la oficina. Antes de entrar, recibió un mensaje de Laura. ¿A qué hora vuelves hoy? Sofía quiere saberlo. Nada más. Solo eso. Y... Sin embargo, ese mensaje le provocó un temblor en el pecho. Respondió. Llegaré tarde. Hay un cierre de proyecto. Era mentira.
Y lo supo en cuanto lo escribió. Cuando finalmente volvió a casa. Ya era de noche. Laura y Sofía estaban en el sofá, envueltas en una manta viendo una película. Sofía saltó hacia él y lo abrazó. Él levantó a su hija, sintiendo cómo ese pequeño cuerpo podía romperlo más que cualquier discusión adulta. Laura lo miró solo un segundo. Sonrió con cortesía. Una sonrisa educada. No de esposa, no de compañera. De alguien que ya está un paso más lejos. Daniel. Al verla, supo que la distancia no había empezado esa noche. Había empezado mucho antes. Y ahora era demasiado grande para ignorarla. Mientras se duchaba, apoyó las manos en la pared fría y dejó que el agua cayera sobre su rostro. Era consciente de algo que nunca había querido admitir. La distancia entre ellos no era un accidente. Era una elección. La suya. Y aunque todavía no lo sabía, esa elección tendría un precio más alto del que estaba preparado para pagar. Sofía Herrera tenía 6 años y una curiosidad que no cabía dentro de su pequeño cuerpo. Para ella, el mundo estaba lleno de colores, risas y preguntas que siempre tenían respuesta, hasta que las miradas de los adultos empezaron a cambiar. Desde hacía semanas, notaba algo diferente en su casa. Su mamá, Laura, ya no reía igual y su papá, Daniel, a veces parecía perdido, como si hubiera olvidado cómo jugar con ella. Sofía no entendía las palabras complicadas que escuchaba a veces: proyecto, reunión, ocupado, pero sí sentía la ausencia, el vacío que se colaba entre los muebles y los objetos que antes tenían vida. Aquella mañana Sofía se despertó antes que todos. La luz entraba por la ventana de su habitación y dibujaba sombras largas sobre su cama. Con cuidado, se levantó y fue a buscar a su mamá. La encontró en la cocina, preparando el desayuno. «Buenos días, mamá», dijo, con la voz aún ronca por el sueño. «Buenos días, mi amor», respondió Laura, sonriendo suavemente aunque un poco cansada. Sofía se acercó a la mesa y se sentó. Observó el plato de su mamá. Los utensilios, el café humeante. Había aprendido a notar los pequeños detalles que cambiaban, el gesto, el tono de voz, la manera de mover las manos. Para ella, esos detalles contaban historias que nadie más parecía ver. «Mamá», dijo finalmente, «¿papá está enojado conmigo?». Laura se quedó un momento en silencio. Bajó la mirada hacia su hija. «No, mi amor», respondió con cuidado. «Papá no está enojado contigo». Sofía frunció el ceño. No entendía del todo, pero sabía que algo estaba mal. No había gritos, no había discusiones, pero el silencio era pesado. Pesado y frío. «Entonces, ¿por qué a veces no me mira?», preguntó, intentando encontrar una respuesta que tuviera sentido para su mundo infantil. Laura suspiró. No sabía cómo explicarle que a veces los adultos toman decisiones complicadas que los niños no pueden entender. Así que se limitó a abrazarla y decir: «A veces los adultos tenemos cosas que resolver, cariño. Nada de eso es tu culpa». Sofía aceptó la explicación, aunque en el fondo seguía sintiendo la distancia. Esa distancia que no se medía en metros, sino en miradas, en gestos, en silencios que decían más que cualquier palabra. Al regresar de la escuela, Sofía encontró el ambiente todavía más tenso. La casa olía a comida recién hecha, pero también a algo que no podía identificar, un olor a preocupación, a secretos. A momentos que nadie quería compartir. Tomó su mochila y se sentó en el sofá. Laura estaba en la cocina, recogiendo los platos. Daniel estaba en el estudio con la puerta cerrada. Sofía podía oír el sonido del teclado, los papeles moviéndose, la respiración contenida de su papá. Se acercó sigilosamente a la puerta y apoyó la oreja. Podía escuchar fragmentos de conversación, murmullos que no comprendía. Palabras como problema, mañana, necesito tiempo. No sabía lo que significaban, pero sabía que no eran cosas buenas. Sofía se retiró y volvió al salón. Se sentó con su cuaderno de dibujos y comenzó a dibujar. Dibujó a su familia, pero algo era distinto.
Su mamá parecía triste con una línea fina en la boca. Su papá estaba separado, mirando hacia otro lado. Y ella misma estaba en el centro, pequeña, pero observando todo. Ese dibujo quedó en la mesa mientras Sofía buscaba otra manera de entender el mundo que de repente se le hacía complicado. Fue entonces cuando vio el álbum de fotos de la boda. Antes, ese álbum era mágico, colores brillantes, sonrisas, vestidos y trajes elegantes, recuerdos felices. Pero algo era distinto. Algo le llamó la atención. Tomó el álbum con cuidado y lo abrió. Sus ojos se abrieron de par en par. La mitad de las páginas estaba rasgada. Las fotos cortadas, los recuerdos fragmentados. Sofía no entendía cómo eso había sucedido, pero un sentimiento extraño comenzó a crecer dentro de ella, confusión y tristeza mezcladas. Llamó a su mamá. «Mamá, ¿qué pasó con las fotos?», preguntó con voz temblorosa. Laura se acercó. Vio el álbum y sintió un dolor en el pecho. No había querido que Sofía lo descubriera así, no de esta manera. Sofía, comenzó con cuidado, a veces los adultos hacemos cosas que no deberían afectar a los niños. Pero Sofía no estaba satisfecha. Miraba las fotos rotas, la risa de sus padres capturada en momentos que ya no existían de la misma manera. No entendía la complejidad del matrimonio, no entendía los errores, las traiciones ni las decisiones difíciles. Solo sabía que algo importante se había perdido. Al día siguiente la tensión creció. Daniel llegó tarde como siempre. Sofía lo miró con ojos grandes, llenos de preguntas. No dijo nada. Solo observó cómo él entraba, cómo colgaba la chaqueta, cómo evitaba su mirada. La niña entendía más de lo que los adultos pensaban. Su mundo infantil era un espejo que reflejaba la distancia entre ellos. «Papá», dijo suavemente, «¿por qué las fotos están rotas?». Daniel se quedó congelado. La pregunta de Sofía no era acusadora, pero llevaba un peso que él nunca había considerado. Miró a su hija, sintiendo como cada lágrima que podría venir sería su responsabilidad. «No debería haber pasado», murmuró finalmente. Sofía lo escuchó. No lloró. Solo se sentó junto a él, observando, comprendiendo de manera silenciosa que algo importante se había perdido. Algo que no podía volver a ser igual. Esa noche, mientras Sofía dormía, Laura y Daniel se encontraron en la cocina. No dijeron palabras fuertes, no hubo gritos. Solo el sonido de dos respiraciones entrecortadas, conscientes del impacto que sus decisiones estaban teniendo sobre la niña que los miraba con ojos tan grandes y sinceros. Sofía, desde su cama, comprendía más de lo que cualquiera podía imaginar. Ella veía, escuchaba y sentía. Y aunque era pequeña, empezaba a aprender que las decisiones de los adultos podían alterar no solo su mundo, sino también el de quienes amaban. Y así, la niña que observaba, la niña que entendía a su manera, comenzaba a cargar con un pedazo de la historia que los adultos habían empezado a escribir sin considerar las consecuencias. Porque aunque aún no lo sabía, Sofía sería testigo de algo más grande, como el silencio, la distancia y las decisiones difíciles podían cambiar para siempre la vida de una familia. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio común. No era la calma de la noche ni la quietud después de la escuela. Era un silencio cargado de cosas no dichas, de gestos que se repetían sin conciencia, de miradas que se cruzaban solo para desviarse al instante. Laura Martínez lo sentía en cada rincón, en cada objeto, incluso en el aroma del café recién hecho que ya no despertaba la misma calidez. Esa tarde, después de que Sofía regresara de la escuela, Laura se sentó en el sofá mientras la niña jugaba con sus muñecas sobre la alfombra. Intentaba concentrarse en revisar los pedidos de clientes, los mensajes de la agencia y los cambios de diseño de un proyecto importante. Pero su mente estaba atrapada en un laberinto de recuerdos, las cenas compartidas, los viajes cortos los fines de semana, la risa de Sofía en los cumpleaños pasados. La mirada de Daniel durante sus primeros años de matrimonio. Todo parecía lejano, como si viviera en otra vida. Daniel, por su parte, estaba en el estudio. La puerta cerrada no impedía que Laura
Escuchara los golpes del teclado y los suspiros largos que escapaban de él. Su respiración tenía un ritmo diferente al habitual, como si cada exhalación llevara consigo el peso de la culpa. Sabía que su matrimonio estaba en peligro, pero no podía frenar la distancia que había creado. No sabía si era miedo, cobardía o simplemente costumbre de evadir los problemas. Sofía, la pequeña observadora, comenzaba a notar la grieta invisible que se abría en su hogar. No había gritos ni palabras duras, pero los silencios eran más elocuentes que cualquier discusión. Su mirada se movía de un adulto a otro, intentando descifrar la tensión, intentando entender algo que no podía expresarse con palabras. A veces se acercaba a Laura, le tomaba la mano y la apretaba. Suavemente, como si quisiera recordarle que todavía había amor, que todavía había esperanza. «Mamá», dijo Sofía con su voz infantil pero cargada de una curiosidad inquietante, «¿por qué papá y tú no? ¿Se hablan mucho últimamente?» Laura suspiró. No era fácil explicarle a una niña de 6 años que los adultos cometen errores que pueden lastimar a otros, incluso a quienes más aman. «Cariño, a veces. Los adultos tenemos cosas que resolver», respondió con cuidado. «Cosas que no siempre se entienden fácilmente». Sofía frunció el ceño pero no insistió. Sabía que había límites en las explicaciones y que algunas respuestas se guardaban para cuando ella fuera mayor. Ese mismo día, Daniel salió temprano para una reunión fuera de Madrid. No miró atrás. No se despidió con la calidez de antes. Laura observó cómo cerraba la puerta y sintió una presión en el pecho que la hizo retroceder unos pasos. El eco del portazo resonó como un recordatorio de todo lo que se había ido acumulando. La falta de comunicación, la ausencia de gestos, la distancia emocional que ya no podía ignorar. Cuando regresó horas más tarde, encontró la casa sumida en un silencio casi palpable. Sofía estaba en su habitación, dibujando con concentración. Laura decidió preparar la cena, aunque cada movimiento era pesado, como si la rutina se hubiera convertido en una carga. Daniel entró sin avisar. Su rostro parecía neutro, pero Laura percibió algo en sus ojos, una mezcla de cansancio, culpa y desconexión. Sofía lo miró desde la puerta de su habitación, pequeña, vulnerable, intentando entender por qué su papá ya no sonreía como antes. «Hola, Sofía», dijo Daniel con voz baja. La niña asintió, sin acercarse demasiado. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que había cambiado, que la distancia de los adultos también la afectaba a ella de maneras que aún no podía comprender del todo. Más tarde, mientras cenaban, el silencio volvió a dominar la mesa. No hubo conversación sobre la escuela, sobre los dibujos de Sofía ni sobre la rutina diaria. Cada quien estaba inmerso en su propio mundo, separado por una barrera invisible. Laura pensó en cómo este patrón se repetía día tras día, como la falta de comunicación se había convertido en la norma, y como incluso la presencia física de Daniel ya no podía llenar ese vacío emocional. Después de la cena, Sofía fue a buscar un libro. Laura la siguió, pero antes de llegar al dormitorio, escuchó un ruido sutil, un golpe seco seguido de un suspiro. Se acercó a la sala de estar y vio a Daniel junto al estante donde guardaban los álbumes de fotos. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía uno de ellos. Laura reconoció inmediatamente el volumen, era el álbum de su boda. «Daniel», dijo Laura, con voz controlada pero cargada de tensión, «¿qué estás haciendo?» Daniel no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia el álbum y luego a Laura. «No, no tiene importancia», murmuró, como intentando justificar lo que estaba a punto de hacer. Laura dio un paso más cerca, con el corazón latiendo aceleradamente. Sofía apareció detrás de ella, con los ojos muy abiertos, observando cada movimiento. Daniel abrió el álbum y comenzó a pasar las páginas lentamente. Sus dedos se detuvieron en las fotos de la boda, en los primeros retratos con Sofía, en los momentos que habían sido felices y compartidos. Un sentimiento extraño lo invadió, culpa mezclada con resentimiento. Como si cada página fuera un recordatorio de lo que había perdido y de lo que había hecho mal. De repente, en un gesto impulsivo y desesperado, rasgó algunas de las páginas. Laura se quedó paralizada.
Sofía soltó un pequeño grito confusa y asustada. Daniel respiró hondo, pero no se detuvo. No parecía consciente del impacto que tendría en su hija, en su esposa, en todo lo que había construido. «Daniel», exclamó Laura con la voz temblorosa pero firme. «¿Qué estás haciendo?». Él levantó la mirada, y por primera vez en semanas, sus ojos se encontraron con los de Laura. Fue un instante breve pero suficiente para que ambos sintieran el peso de sus acciones. Sofía corrió hacia su mamá y la abrazó fuertemente. No comprendía del todo, pero entendía que algo importante se estaba rompiendo. Laura tomó el álbum con cuidado, separando lo que quedaba de las fotos rasgadas y lo sostuvo cerca de Sofía. «Sofía», dijo Laura con voz suave pero firme, «tu papá hizo algo que no debió hacer. No es tu culpa, sí». La niña asintió lentamente con lágrimas en los ojos. Comenzaba a entender que a veces, los adultos toman decisiones que lastiman no solo a ellos mismos, sino también a quienes aman. Daniel, en silencio, se apoyó contra la pared. Su respiración era pesada, sus hombros caídos. Por primera vez, reconoció que la distancia que había cultivado no solo separaba su matrimonio, sino que también afectaba la infancia de su hija. Había fracturado algo que nunca podría repararse por completo con palabras o disculpas. Laura miró a Daniel con una mezcla de tristeza y determinación. Sofía, a su lado, se aferraba al álbum roto. Aprendiendo de manera silenciosa que algunas cosas, una vez rotas, no podían volver a ser iguales. Ese fue el momento en que la fractura invisible se hizo visible. La grieta que se había estado formando durante meses finalmente se mostró en toda su dimensión. No era solo un matrimonio en peligro, sino una familia en riesgo, y cada acción, cada silencio, cada elección, había dejado marcas indelebles. Laura sabía que a partir de ese instante nada sería igual. Y Sofía también lo sabía, aunque aún era pequeña para comprenderlo del todo. El álbum de fotos, las páginas rasgadas y los silencios de los adultos se convirtieron en un símbolo de lo que se había perdido. Una lección que la niña observaría y que marcaría su forma de entender el amor, la familia y la responsabilidad de los adultos hacia los niños que los miran, aprenden y sienten incluso cuando ellos creen que nadie está viendo. Y así, la fractura invisible dejó de ser solo un susurro en el aire, se convirtió en una realidad que todos, de alguna manera, tendrían que enfrentar. La tarde se había teñido de un silencio denso. La luz del sol entraba por la ventana del salón, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Para Sofía Herrera, la hora de la merienda había pasado hace tiempo, pero ella no estaba interesada en la comida ni en los juegos. Sus ojos estaban fijos en algo que había descubierto por casualidad, el álbum de fotos de la boda de sus padres, ahora abierto sobre la mesa del salón. Sofía se acercó lentamente con la curiosidad típica de una niña de 6 años. Cada página que pasaba revelaba recuerdos felices que habían quedado congelados en fotografías. La sonrisa de Laura mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, la mirada de Daniel mientras la tomaba de la mano, la pequeña Sofía recién nacida en brazos de su madre. Pero algo era diferente. Algo estaba mal. Las fotos estaban rasgadas. Algunas partidas por la mitad, otras arrugadas. Los bordes deshilachados como si alguien hubiera querido borrar los recuerdos en un gesto de desesperación. Sofía no entendía el significado completo, pero su corazón infantil supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. «Mamá», exclamó con voz temblorosa. «Mira. Mira lo que pasó». Laura apareció a su lado en un instante viendo las páginas rotas y sintiendo un nudo en el estómago. «Sofía», dijo con suavidad, intentando calmar a la niña, «tu papá hizo algo que no debió hacer». La niña frunció el ceño confundida. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué están rotas las fotos?», preguntó, con lágrimas formándose en sus ojos. Laura suspiró y se sentó junto a ella, abrazándola. La pequeña se apoyó en su madre, buscando respuestas que no eran fáciles de dar. «A veces, cariño. Los adultos cometemos errores». Laura tomó aire. «Cosas que nos hacen sentir mal, y a veces lastiman a otros, incluso a quienes más queremos.
Sofía no comprendía del todo, pero sabía que las palabras de su madre eran sinceras. Sabía que algo muy importante se había perdido. Sabía que esas fotos representaban momentos que su familia había compartido y que ahora parecían irreparables. En ese momento, Daniel entró al salón. Se detuvo al ver a Sofía sosteniendo el álbum roto. Su rostro se tensó, y por primera vez en mucho tiempo, la culpa lo alcanzó sin escapatoria. Sofía, dijo vacilante yo. Papá. La voz de la niña fue firme. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué rompiste nuestras fotos? Daniel tragó saliva. Sus palabras parecían insuficientes, torpes. No quería que tú lo vieras así, murmuró con la mirada baja. Fue un error, un gran error. Sofía levantó los ojos, mirando directamente a su padre. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y comprensión incipiente. ¿Por qué hiciste algo que lastima a mamá y a mí? Preguntó suavemente. Yo no entendí nada, pero sé que no está bien. Daniel se quedó inmóvil. Nunca había visto a su hija con esa claridad en la mirada. No había reproches, solo una acusación silenciosa que dolía más que cualquier grito. Comprendió con un golpe de realidad que no solo había herido a Laura, sino que también estaba rompiendo la infancia de Sofía. Laura intervino con voz firme pero calmada. Daniel, necesitamos hablar de esto. No solo por nosotros, sino por Sofía. Lo que hiciste no tiene excusa, y ahora debemos enfrentar las consecuencias. Daniel bajó la cabeza, incapaz de mirarlas. La culpa lo aplastaba y por primera vez, no tenía defensas ni justificaciones. Cada acción, cada silencio, cada mentira acumulada estaba frente a él, y no había manera de retroceder. Sofía, mientras tanto, tomó una de las fotos partidas con cuidado. La levantó hacia Daniel y dijo con una madurez sorprendente para su edad. Papá, esto no se puede arreglar. Las fotos están rotas. ¿Cómo lo que hiciste? Daniel sintió un estremecimiento en el pecho. La simple verdad de una niña lo golpeó. Más fuerte que cualquier reproche adulto. Sofía tenía razón, algunas cosas, una vez dañadas, no podían volver a ser iguales. Laura tomó el álbum de nuevo y lo sostuvo frente a su marido. Mira lo que has hecho, dijo con voz firme. No es solo papel y fotos. Son recuerdos, momentos que jamás volverán. Y Sofía los merece intactos. Daniel cerró los ojos. Sentía el peso de cada palabra. De cada gesto. Sabía que no podía revertir lo que había pasado. Sabía que sus acciones habían dejado cicatrices, y que esas cicatrices afectarían la manera en que su hija vería el mundo y la familia. Lo siento, susurró con la voz quebrada. No sé cómo reparar esto. Laura lo miró evaluando cada gesto, cada palabra. Podía ver que había arrepentimiento, pero también sabía que el daño ya estaba hecho. No se trata solo de palabras, Daniel. Se trata de acciones. Su mirada se suavizó hacia Sofía. Sofía, vamos a intentar recomponer lo que se pueda, pero algunas cosas, no volverán a ser iguales. Sofía asintió, entendiendo de manera silenciosa la magnitud de lo que había sucedido. No podía cambiar lo que estaba roto, pero podía aprender a mirar más allá. A comprender que los adultos también cometen errores y que a veces la vida incluye pérdidas que deben aceptarse. Daniel se quedó en silencio, mientras Laura y Sofía recogían cuidadosamente las fotos. Y las colocaban en una pila separada, intentando salvar lo que fuera posible. La atmósfera estaba cargada de dolor, arrepentimiento y una conciencia creciente de que la familia había cruzado un límite. La noche cayó lentamente y el salón quedó en penumbra. El álbum roto permanecía sobre la mesa, testigo silencioso de la fractura de un matrimonio y del impacto que la distancia, los errores y los silencios habían tenido en la vida de una niña. Daniel se sentó en el sofá, sin acercarse demasiado. Sofía a su lado, no dijo nada. Solo observaba, comprendiendo a su manera.
aprendiendo que a veces la vida no ofrece soluciones fáciles y que la responsabilidad de los adultos tiene consecuencias que van más allá de ellos mismos. Laura se sentó frente a ellos, tomando las manos de Sofía y mirándolas. El silencio ahora era distinto, no era solo tensión, sino también aceptación. Aceptación de que la reparación sería lenta, difícil, y que algunos fragmentos nunca podrían volver a unirse como antes. Y así, en esa tarde silenciosa, el álbum roto dejó de ser solo un objeto. Se convirtió en un símbolo de las decisiones, de los errores, del amor perdido y de la necesidad de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Sofía aprendió con inocencia y coraje, que a veces los recuerdos se rompen, y que la vida exige encontrar fuerza incluso entre los fragmentos que no se pueden unir. La noche había caído sobre la ciudad, y la luz cálida de la lámpara del salón apenas iluminaba las sombras en las paredes. La casa parecía más grande y más vacía que nunca, a pesar de que los tres estaban bajo el mismo techo. Sofía dormía ya en su habitación, cubierta por su manta favorita, ajena al silencio cargado que se respiraba en el salón. Laura se sentó frente a Daniel, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Miró su rostro, buscó entre sus ojos señales de arrepentimiento, de comprensión, de algo que indicara que aún quedaba amor. Aún quedaba algo que salvar. Pero lo que vio fue un hombre cansado, atrapado entre la culpa y la frustración, un hombre que había hecho daño sin querer y, al mismo tiempo, de manera consciente. Daniel, dijo Laura con voz temblorosa, tratando de mantener la calma. Necesitamos hablar. De verdad. Daniel asintió lentamente sin saber por dónde empezar. Cada palabra parecía demasiado pesada. Demasiado insuficiente para expresar lo que sentía. Sabía que había roto algo más que un álbum, algo que ya no podía recomponerse con simples disculpas. Laura, empezó vacilante. No sé cómo explicarlo. No quería que esto sucediera. No quería lastimarte ni lastimar a Sofía. Laura lo miró fijamente. Sus ojos estaban húmedos, pero llenos de determinación. No se trata solo del álbum, Daniel dijo. Se trata de todo lo que hemos ignorado, todo lo que hemos dejado que se rompiera lentamente. No es solo papel o fotos. Es nuestra familia, es nuestra hija, son los recuerdos que deberían haber sido felices. Daniel bajó la mirada, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que ella tenía razón. Sabía que su distancia, su evasión, sus errores habían creado una grieta que se estaba agrandando cada día. Lo sé, murmuró. Y lo siento. Más de lo que puedes imaginar. Laura cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas. Palabras que no solo expresaran su dolor, sino también la gravedad de la situación. Daniel, dijo finalmente, no se trata solo de sentir arrepentimiento. Se trata de asumir las consecuencias de lo que hiciste. Se trata de reconstruir la confianza que rompiste, y de aceptar que algunas cosas, algunas partes de nosotros, ya no podrán volver a ser iguales. Daniel levantó la cabeza y la miró. Sus ojos buscaban una esperanza que ya no encontraba. ¿Qué quieres decir?, preguntó con la voz apenas audible. Laura tomó un respiro profundo. Sabía que la decisión que estaba a punto de comunicar no solo cambiaría su vida, sino también la de Sofía y la de él. Daniel, he decidido que debemos tomar caminos separados, dijo con firmeza. No podemos seguir así. No por falta de amor, sino porque el respeto y la confianza se han roto. No podemos ofrecerle a Sofía un hogar donde las grietas se agrandan cada día. El silencio se instaló entre ellos. Daniel cerró los ojos, como intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La primera reacción fue de incredulidad. La segunda, de dolor profundo. Cada pensamiento de reconciliación que había tenido se desvanecía frente a la claridad de Laura. Laura, susurró con un hilo de voz. Pero, ¿y Sofía? Laura suspiró. Miró hacia la puerta de la habitación de su hija y luego volvió a Daniel. Sofía nos necesita, sí, dijo. Pero también nos necesita a cada uno completo,
no a dos adultos que solo viven en la rutina y en la culpa. No podemos seguir dañándonos y hacer que ella lo normalice. Daniel asintió lentamente. Cada palabra de Laura le dolía, pero también había una verdad que no podía negar. Sabía que había sido egoísta, que había ignorado las señales y que sus decisiones habían afectado no solo a su esposa, sino también a la infancia de su hija. Tienes razón, murmuró. He sido un hombre ciego. No sabía lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde. Laura suspiró y bajó la mirada. También sentía dolor, pero no podía retroceder. La determinación que había tomado momentos antes era firme, y sabía que debía ser valiente por ella y por Sofía. Daniel dijo, esto no es un castigo. Es una consecuencia. Y espero que algún día puedas entenderlo y aprender de ello. Para que no vuelva a suceder. Daniel cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre la mesa, sintiendo que cada lágrima que contenía se acumulaba en su interior. No podía tocarla, no podía abrazarla. Sabía que no era el momento, que no podía ofrecer nada más que su arrepentimiento y la promesa de cambiar, aunque el cambio no podría deshacer lo que ya estaba roto. Laura, murmuró de nuevo. Gracias por ser honesta. Por ser fuerte. No merezco esto, pero intentaré ser mejor. Por Sofía. Por nosotros, aunque ya no seamos nosotros. Laura asintió, reconociendo su sinceridad. Sabía que Daniel estaba dolido, pero también sabía que el dolor era necesario. Era parte de aceptar la verdad y de comenzar a reconstruir, aunque fuera desde caminos separados. Se levantó, tomó la mano de Daniel por un instante y la apretó suavemente. Por Sofía, dijo. Siempre será por ella. Daniel cerró los ojos nuevamente, permitiendo que ese contacto breve fuera suficiente. No había palabras que pudieran reparar el daño, no había gestos que borraran las cicatrices, pero había un entendimiento mutuo. Aunque la relación de pareja terminara, el amor por su hija debía mantenerse intacto. Esa noche, cuando Sofía dormía profundamente, Laura y Daniel permanecieron en silencio. Cada uno con sus pensamientos. Sabían que la separación sería dolorosa, lenta y difícil. Sabían que tendrían que aprender a comunicarse de otra manera, a compartir responsabilidades. A reconstruir la vida de su hija sin repetir los errores del pasado. El álbum roto todavía sobre la mesa, era un recordatorio tangible de lo que había pasado. Cada página rasgada simbolizaba los momentos perdidos, los errores cometidos y la necesidad de enfrentar la verdad sin máscaras ni excusas. Y mientras la noche avanzaba, ambos entendieron algo esencial: no podían cambiar lo que ya había sucedido, pero podían decidir cómo vivir el presente y cómo proteger a Sofía de las grietas invisibles que ellos mismos habían creado. Era el final de una etapa y el comienzo de otra. Un camino diferente, lleno de desafíos, pero también de esperanza. Porque aunque algunas cosas no se pudieran reparar, siempre quedaba la posibilidad de construir algo nuevo con honestidad, con respeto y sobre todo con amor verdadero para su hija. Y así, en el silencio de la noche, entre lágrimas y suspiros, Laura y Daniel entendieron que algunas palabras no se dijeron a tiempo. Pero que el respeto y la responsabilidad podían hablar más fuerte que cualquier reproche. Sofía dormiría al otro lado de la casa, protegida por la decisión de sus padres de ser honestos y valientes. Aunque eso significara separarse para siempre. La mañana siguiente llegó con una luz suave que se colaba por la ventana de la habitación de Sofía. Los rayos del sol iluminaban su rostro infantil. Todavía adormilado, pero con una curiosidad innata que parecía despertar más rápido que cualquier adulto en la casa. La niña se levantó, estiró los brazos y, sin decir palabra, bajó corriendo las escaleras hacia el salón. Allí encontró a Laura preparando el desayuno, moviéndose entre los utensilios con un cuidado casi ceremonial. Cada gesto estaba cargado de la intención de mantener cierta normalidad, aunque todo en la casa había cambiado desde la noche anterior. El álbum roto permanecía sobre la mesa, envuelto en una hoja protectora, como un recordatorio silencioso de los errores. Pero también de la necesidad de aprender de ellos. «Buenos días, mi amor», dijo Laura, sonriendo con suavidad. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió, aunque sus ojos aún estaban llenos de preguntas.
Caminó hacia la mesa y tomó asiento, observando en silencio a su madre. Había algo en la manera en que Laura movía las manos, en la forma en que organizaba los platos, que le hablaba sin palabras. Sofía estaba aprendiendo que la vida no siempre se explica con palabras, a veces se entiende observando. Daniel apareció segundos después, aún con la ropa de trabajo, pero con un semblante distinto al de otros días. Sus pasos eran lentos, casi cautelosos, como si temiera romper algo más que ya estaba frágil. Sofía lo miró y sin pronunciar palabra, se acercó a él. Daniel se agachó ligeramente, encontrando su pequeña mano entre sus dedos. La conexión fue breve pero suficiente para transmitir un mensaje tácito: la familia todavía existía, aunque fragmentada. Laura decidió intervenir. Consciente de la necesidad de enfrentar la situación con honestidad y de darle a Sofía un marco seguro. Sofía, comenzó, sé que todo esto ha sido confuso. Pero quiero que sepas algo muy importante. Tú no eres responsable de lo que pasó. Ni del álbum, ni de los errores de mamá o papá. Tú eres nuestra prioridad, siempre. Sofía asintió lentamente, procesando la información a su manera. Su mirada se dirigió hacia el álbum roto. Todavía había fotos rasgadas, recuerdos incompletos. Sin embargo, ella comenzó a comprender que aunque las fotos estaban dañadas, los momentos compartidos no podían borrarse completamente de su memoria. Esa idea le dio una especie de fuerza silenciosa. Daniel tomó aire, reuniendo el valor para hablar. Sofía, dijo con voz temblorosa. Lo que hice estuvo mal. No hay excusa. Pero quiero que sepas que cada decisión que tomo a partir de ahora será para protegerte y para ser mejor para ti, y para mamá. La niña lo miró fijamente. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En él había una aceptación incipiente de la realidad, una comprensión de que los adultos podían equivocarse, pero también podían aprender y esforzarse por enmendar sus errores. Laura aprovechó la oportunidad para establecer un nuevo acuerdo familiar, consciente de que la reconstrucción comenzaría con pequeños pasos. Vamos a hacer algo, propuso. Aunque el álbum esté roto, podemos crear uno nuevo. No para reemplazar lo que se perdió, sino para recordar que aún tenemos momentos que podemos compartir juntos. Sofía sonrió tímidamente. La idea de rehacer recuerdos le parecía mágica. Comenzó a imaginar las páginas en blanco, listas para ser llenadas con dibujos, fotografías nuevas y pequeñas notas de amor. Era un proyecto que no solo repararía lo visible, sino que también comenzaría a sanar lo invisible, la confianza y la seguridad emocional de la niña. Daniel se inclinó hacia el álbum roto, tocando con cuidado los fragmentos que aún permanecían unidos. Esto también tiene valor, dijo. No todo está perdido. Los fragmentos que quedan pueden enseñarnos algo importante, que aunque cometamos errores, siempre podemos aprender y proteger lo que realmente importa. Laura lo miró, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Aún había mucho dolor, y la cicatriz del álbum roto permanecería como un recordatorio de los límites que no deben cruzarse. Pero también había una posibilidad real de reconstrucción. Sofía, con su inocencia y su amor incondicional, era la chispa que podía guiar a sus padres hacia una forma más consciente de cuidar de ella y de sí mismos. Durante las semanas siguientes, comenzaron un pequeño ritual diario. Cada tarde después de la escuela, Sofía, Laura y Daniel se sentaban juntos en el salón con un álbum nuevo y materiales de manualidades. Pegaban fotos recientes, dibujaban escenas de su vida diaria, escribían pequeñas notas y mensajes. No reemplazaban lo que se había perdido, pero daban sentido a los fragmentos que aún permanecían, creando un hilo de continuidad que ayudaba a la niña a sentir seguridad y pertenencia. Sofía comenzó a notar cambios sutiles en sus padres. Daniel, aunque aún distante emocionalmente en algunos momentos, hacía un esfuerzo consciente por escucharla, responder a sus preguntas y compartir tiempo de calidad. Laura, por su parte, se mostraba más abierta a dialogar, a expresar sus emociones y a incluir a Daniel en la crianza de Sofía sin cargar con resentimientos. Un día, mientras colocaban la última fotografía en el nuevo álbum, Sofía miró a sus padres y dijo con una madurez que sorprendió a ambos:
Aunque las fotos antiguas estén rotas, todavía tenemos recuerdos para crear. Y eso también es importante. Daniel y Laura se miraron. La niña había comprendido algo que ellos aún luchaban por aceptar plenamente, que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades perfectas, pero sí ofrece la posibilidad de aprender de los errores y de construir algo valioso con lo que queda. Laura tomó la mano de Sofía y la estrechó suavemente. Sí, mi amor, dijo. Y siempre vamos a hacerlo juntos. Daniel agregó con una voz cargada de emoción. Siempre, Sofía. Siempre vamos a intentarlo por ti. El álbum nuevo se convirtió en un símbolo de esperanza y de esfuerzo compartido. Cada página reflejaba no solo momentos felices, sino también la resiliencia, la honestidad y el amor que permanecían intactos a pesar de las fracturas. Sofía aprendió que incluso los errores más dolorosos pueden transformarse en lecciones valiosas, y que los fragmentos que quedan, aunque incompletos, pueden ser la base para algo nuevo y significativo. Esa tarde, mientras el sol se ponía y la casa se llenaba de una luz dorada, los tres se sentaron juntos, observando el álbum que habían creado. No era perfecto y nunca reemplazaría lo que se había perdido. Pero era suyo. Un recordatorio de que aunque el pasado no podía cambiarse, el presente y el futuro podían construirse con cuidado, amor y respeto. Y así, entre fragmentos y páginas nuevas, risas y silencios compartidos, Laura, Daniel y Sofía comenzaron a escribir una nueva historia. Una historia imperfecta, sí, pero también llena de aprendizaje, amor y esperanza. Porque al final, los fragmentos que quedan no solo recordaban lo que se había perdido, sino que también señalaban lo que aún podía salvarse y crecer. El otoño había llegado a Madrid, tiñendo los árboles con tonos cálidos de naranja y rojo. Las hojas caían lentamente sobre las aceras, arrastradas por un viento fresco que anunciaba la llegada de noches más largas y días más cortos. En la casa de Laura y Daniel, los cambios internos coincidían con los cambios externos. Una transformación silenciosa pero profunda estaba en marcha. Sofía se despertó temprano aquella mañana, como de costumbre, y bajó corriendo las escaleras con su pijama todavía arrugado. Encontró a Laura preparando café y pan tostado, con el aroma familiar llenando la cocina. Daniel ya estaba sentado a la mesa, revisando algunos documentos de trabajo, pero levantó la vista al escuchar los pasos de su hija. Buenos días, mi amor, dijo Laura con una sonrisa cálida. ¿Dormiste bien? Sofía asintió y se sentó entre sus padres. Esta vez, el silencio que reinaba en la casa no era pesado ni lleno de tensión. Era un silencio cómodo, compartido, lleno de pequeñas señales de reconciliación. Después del desayuno, Laura sugirió una actividad que se estaba convirtiendo en ritual: sacar el álbum nuevo y añadir recuerdos recientes. Sofía saltó de alegría, mientras Daniel cerraba los documentos y se unía a ellas, tomando asiento junto a su hija. Hoy podemos poner las fotos del parque que fuimos el fin de semana pasado, propuso Laura, mientras colocaba la cámara y los recortes sobre la mesa. Sofía comenzó a ordenar las fotos con entusiasmo, mientras Daniel ayudaba a pegar algunas y a escribir pequeñas notas al margen. Cada gesto de cuidado, cada sonrisa compartida, era un pequeño paso hacia la reconstrucción de su relación. No era perfecta, pero era sincera. Durante ese tiempo, Daniel se sorprendió de la claridad con la que Sofía expresaba sus sentimientos. La niña hablaba sobre cómo se sentía cuando las fotos se rompieron, pero también sobre cómo se sentía ahora, viendo a sus padres trabajar juntos por ella. Sus palabras, simples pero profundas, le hicieron comprender que la reconciliación no era solo para los adultos, sino sobre todo para la seguridad emocional de su hija. Papá, dijo Sofía mientras pegaba una foto de los tres en el parque, me gusta cuando hacemos cosas juntos. Me hace sentir que seguimos siendo una familia, aunque ya no vivan en la misma habitación los dos. Daniel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. La niña tenía razón. La estructura de la familia había cambiado, pero la intención de mantener el amor y el respeto no debía perderse. Laura, observando la interacción, se sintió aliviada y al mismo tiempo esperanzada.
Comprendió que el proceso de reconstrucción no se trataba de borrar los errores, sino de aprender a vivir con ellos, integrarlos y usarlos como guía para construir un ambiente más seguro y afectuoso. Con el tiempo, pequeños actos cotidianos comenzaron a fortalecer el vínculo entre ellos. Daniel se encargaba de llevar a Sofía al colegio algunos días, mientras Laura se aseguraba de asistir a sus actividades extracurriculares. En las tardes se turnaban para ayudarla con la tarea, leerle cuentos y escuchar sus confidencias, respetando siempre los límites de su propia relación como pareja, pero fortaleciendo la relación como padres. Una tarde, mientras colocaban juntos una nueva página en el álbum, Sofía levantó la vista y preguntó: «Mamá, papá, ¿significa que estamos bien otra vez?» Laura sonrió y tomó la mano de su hija, mientras Daniel hacía lo mismo por el otro lado. «Estamos bien, mi amor», dijo Laura. «No significa que todo sea perfecto. Significa que estamos aprendiendo a estar juntos de otra manera, y eso es lo importante». Daniel añadió: «Sí, Sofía. Lo que importa es que nos cuidemos y nos respetemos. Podemos tener diferencias, pero siempre estaremos unidos para ti». Sofía asintió con una sonrisa. Por primera vez desde la ruptura del álbum, sintió que la familia estaba completa, aunque fuera de una manera diferente. Esa noche, después de acostar a Sofía, Laura y Daniel se sentaron en la sala, solos por primera vez en mucho tiempo. No hubo necesidad de hablar demasiado, sus miradas comunicaban comprensión y reconocimiento mutuo. Habían pasado por un momento de dolor profundo, habían enfrentado la culpa, la distancia y la decepción. Ahora, en la calma que seguía a la tormenta, encontraron un espacio de reconciliación. Silenciosa. «No puedo cambiar lo que hice», dijo Daniel suavemente. «Pero puedo prometer que voy a esforzarme, cada día, por ser un mejor padre y una mejor persona». Laura asintió. «Y yo también me comprometo a comunicarme y a no cargar con rencores. Por Sofía. Por nosotros como familia». Daniel sonrió con una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que no sería fácil, las heridas no desaparecían de inmediato. Pero también sabía que la intención de sanar, de cuidar y de respetar, era un primer paso poderoso. En los días siguientes continuaron con pequeños rituales, cenas juntos, paseos en el parque, proyectos de arte con Sofía, y sobre todo conversaciones sinceras y abiertas. La niña comenzó a notar que sus padres podían estar separados como pareja, pero unidos como familia. Que el amor no siempre sigue las mismas reglas, pero que la responsabilidad y el afecto verdadero pueden sostenerla. Un sábado por la mañana, los tres se sentaron frente al álbum y observaron cada página. Las fotos antiguas seguían rotas en el estante, pero el álbum nuevo estaba lleno de colores, risas y momentos compartidos. Cada fragmento pegado con cuidado simbolizaba un aprendizaje, que las relaciones requieren esfuerzo, que los errores enseñan, y que el amor no se mide solo por la cercanía física, sino por la atención, el respeto y la intención constante. Sofía colocó una foto al final de la página y dijo con voz firme: «Aunque algunas cosas estén rotas, todavía podemos hacer cosas bonitas juntos. Y eso es lo importante». Laura y Daniel intercambiaron una mirada, reconociendo que su hija había captado la esencia de todo lo que habían vivido, que la vida no siempre es perfecta, pero que la manera en que se enfrentan los desafíos define la calidad del amor y de los vínculos familiares. Esa noche, mientras las luces se apagaban y la casa se sumía en la calma, los tres se acomodaron en el salón, rodeados de álbumes, fotos y recuerdos nuevos. No había gritos ni reproches, solo una quietud llena de promesas silenciosas. La reconciliación no se expresó con palabras grandilocuentes, sino con actos consistentes de cuidado y respeto. Sofía dormía entre sus padres, sintiéndose segura, amada y valorada, y ellos comprendieron que esa seguridad era, en definitiva, el regalo más grande que podían ofrecerle. El álbum roto ya no era un símbolo de dolor, era un recordatorio de que incluso los fragmentos pueden inspirar nuevos comienzos, y que el amor, aunque transformado, siempre encuentra la manera de permanecer vivo. El invierno había llegado a la ciudad, cubriendo las calles con una fina capa de escarcha que brillaba bajo la luz de la mañana.
Las hojas habían caído hacía semanas. Y los días eran cortos, llenos de una luz tenue que parecía invitar a la reflexión y la calma. En la casa de Laura, Daniel y Sofía, esta estación no traía frío ni tristeza, sino una sensación de renovación y equilibrio logrado después de meses de esfuerzo y aprendizaje. Sofía despertó temprano como siempre, pero esta vez con una sonrisa más amplia. Se levantó, se vistió rápidamente y bajó corriendo las escaleras. Encontró a Daniel preparando chocolate caliente y a Laura colocando tostadas recién hechas sobre la mesa. La rutina matutina había adquirido un ritmo armonioso que combinaba cuidado, cariño y respeto por los tiempos y espacios de cada uno. Buenos días, Sofía, dijo Daniel con la voz cálida. Hoy es un día especial. ¿Especial?, preguntó la niña, curiosa, mientras se sentaba a la mesa. ¿Por qué es especial? Laura le sonrió y explicó. Porque hoy vamos a hacer algo que no solo celebra nuestros recuerdos, sino también lo que hemos aprendido y cómo seguimos creciendo juntos. Sofía miró a su madre y luego a su padre, notando una serenidad que antes no existía. El miedo, la tensión y la incertidumbre de meses pasados habían dejado espacio para la seguridad y la confianza. Era como si, después de la tormenta, el sol finalmente hubiera encontrado su lugar dentro de la casa y dentro de sus corazones. Daniel sacó un paquete cuidadosamente envuelto y lo colocó en el centro de la mesa. Sofía lo abrió con entusiasmo y descubrió un álbum nuevo, más grande que el anterior, con páginas blancas y lisas, listas para llenarse de recuerdos compartidos. Este es nuestro nuevo proyecto, dijo Daniel. No solo es un álbum de fotos. Es un lugar donde podemos escribir nuestras historias, nuestros sueños y todo lo que queramos recordar juntos. Sofía saltó de alegría. Comenzó a imaginar las páginas llenas de dibujos, fotos, notas y recuerdos que serían creados en familia. Laura tomó una foto de Sofía y Daniel del día anterior y la colocó en la primera página, acompañada de una nota escrita con su letra clara, el inicio de un nuevo capítulo lleno de amor, respeto y aprendizaje. Mientras trabajaban en el álbum, los tres hablaron de los momentos que habían vivido desde la ruptura del álbum antiguo, las tardes de manualidades, los paseos en el parque, los pequeños gestos de cuidado que, poco a poco, habían reconstruido la confianza y el vínculo familiar. Cada recuerdo nuevo era un testimonio de la resiliencia, de la paciencia y del amor que había permanecido, incluso en medio del dolor. Daniel, reflexionando sobre el camino recorrido, se dio cuenta de cuánto había aprendido. La culpa del pasado no podía borrarse, pero la responsabilidad presente y futura podía transformarse en acciones concretas que protegieran y fortalecieran a Sofía. Aprendió que la reconciliación no se mide por palabras grandilocuentes ni por gestos dramáticos, sino por la constancia, la atención y la sinceridad en cada acción diaria. Laura, por su parte, sintió un alivio profundo. El miedo a que los errores pasados afectaran la infancia de Sofía se había transformado en una esperanza tangible. Sabía que la familia no sería igual que antes, que la estructura había cambiado, pero también sabía que la calidad del amor y la atención que ofrecían ahora era más auténtica y más consciente. Sofía, mientras tanto, comprendía con inocencia y sabiduría infantil que la vida podía tener momentos difíciles, pero que también ofrecía oportunidades para aprender y crear algo nuevo. Cada página del álbum era para ella un recordatorio de que los errores no definen el futuro, sino que los esfuerzos y el amor compartidos sí lo hacen. Después de terminar la primera página del álbum, Laura propuso una idea que llenó de entusiasmo a Sofía. Podemos hacer un ritual cada fin de semana, agregar nuevas fotos, dibujar juntos, escribir sobre nuestras experiencias y sueños. Será nuestro momento especial en familia. Daniel asintió con una sonrisa, sintiendo que esta práctica no solo fortalecería el vínculo con Sofía, sino también con Laura, en un contexto de respeto y colaboración. No necesitaban ser pareja para ser una familia sólida, necesitaban compromiso, cuidado y comunicación abierta. Con el tiempo, la rutina se consolidó. Cada sábado, los tres se reunían en el salón, rodeados de lápices de colores, fotos, pegamento y papel. Sofía empezó a expresar sus pensamientos y emociones con más libertad,
y sus padres aprendieron a escuchar sin juzgar, a responder con paciencia y a actuar con responsabilidad. La reconciliación silenciosa del pasado se transformó en una colaboración consciente que fortalecía la confianza mutua y la seguridad emocional de la niña. Un día, mientras agregaban fotos de unas vacaciones recientes, Sofía levantó la vista y dijo con convicción: «Mamá, papá, que algunas cosas se rompieron antes. Ahora podemos construir algo mejor juntos. Y eso me hace sentir feliz». Laura y Daniel intercambiaron una mirada. Las palabras de Sofía resumían todo lo que habían trabajado para lograr: la aceptación del pasado, el aprendizaje de los errores y la construcción de un presente lleno de amor y cuidado. Daniel tomó la mano de su hija y luego la de Laura, cerrando el pequeño triángulo que representaba su familia. «Sí, Sofía», dijo. «Hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo. Lo importante es que estamos juntos en esto cada día». Laura asintió con lágrimas silenciosas que no eran de dolor, sino de gratitud y alivio. La familia que habían reconstruido no era perfecta, pero era real, consciente y sobre todo, amorosa. Con el álbum nuevo frente a ellos, la casa se llenó de risas, creatividad y conversaciones sinceras. Cada página era un testimonio del pasado, del aprendizaje y de la esperanza. Sofía comprendió que los recuerdos, aunque algunas veces se rompieran, podían transformarse en nuevas oportunidades de conexión y de amor. Esa noche, mientras Sofía dormía tranquila en su cama, Laura y Daniel se sentaron frente al salón iluminado por la luz tenue de una lámpara. No hablaron demasiado, sus miradas lo decían todo. La reconciliación había llegado en silencio, a través de gestos consistentes y pequeños actos de cuidado. Habían aprendido que el amor verdadero no siempre se mide por la cercanía física o la ausencia de errores, sino por la capacidad de aprender, adaptarse y cuidar de quienes dependen de nosotros. El álbum nuevo descansaba sobre la mesa, símbolo de un nuevo comienzo, de fragmentos transformados en recuerdos valiosos y de la certeza de que, aunque la vida pueda romper cosas importantes, siempre existe la posibilidad de construir algo mejor juntos. Y así, mientras la noche avanzaba y la ciudad dormía bajo el manto de invierno, Laura, Daniel y Sofía encontraron su equilibrio. No era un final perfecto, ni una historia sin cicatrices, pero era un final lleno de aprendizaje, amor y esperanza. Un verdadero nuevo comienzo, donde los fragmentos que quedaban podían brillar y sostener la promesa de una familia unida, consciente y resiliente. La primavera llegó a Madrid con un aire fresco y ligero, cargado del aroma de flores recién abiertas y de la promesa de días más largos y soleados. La ciudad parecía despertar con energía renovada, y en la casa de Laura, Daniel y Sofía, también se sentía un cambio profundo, silencioso pero constante. Los meses habían pasado desde la reconciliación silenciosa y la creación del nuevo álbum familiar, y ahora cada día traía consigo pequeñas pruebas y oportunidades para crecer juntos. Sofía despertó temprano una mañana, iluminada por la luz suave que entraba por la ventana. Corrió escaleras abajo y encontró a Laura en la cocina, organizando la mesa para el desayuno. Daniel ya estaba allí, revisando algunos papeles de trabajo, pero levantó la vista y sonrió al ver a su hija. La rutina había adquirido una armonía natural, cada uno tenía su espacio, pero todos compartían la responsabilidad de cuidar y nutrir la relación familiar. «Buenos días, mi amor», dijo Laura con una sonrisa cálida. «Hoy tenemos un plan especial». Sofía la miró con ojos brillantes. La expectativa en la voz de su madre despertó su curiosidad. «¿Especial?», preguntó. «¿Qué vamos a hacer hoy?». Daniel tomó la palabra. «Hoy vamos a pasar el día juntos en el campo. Queremos que veas cómo podemos disfrutar del tiempo en familia, aprender unos de otros y crear recuerdos que nadie podrá romper». Sofía aplaudió emocionada y comenzó a preparar sus cosas para la excursión. Mientras tanto, Laura y Daniel intercambiaron una mirada cómplice. La experiencia sería una prueba más de cómo podían equilibrar sus responsabilidades como padres, mantener la comunicación abierta y respetuosa, y al mismo tiempo dar espacio a su hija para crecer en un ambiente lleno de amor y seguridad.
Al llegar al parque natural, la familia fue recibida por senderos cubiertos de flores y árboles verdes. Sofía corría entre los caminos, descubriendo insectos, recogiendo flores y señalando los animales que encontraba. Laura y Daniel caminaban detrás, observando a su hija y conversando de manera tranquila, sin necesidad de imponer autoridad ni de corregir constantemente. Habían aprendido a guiar con paciencia, a intervenir solo cuando era necesario, y a dejar que Sofía experimentara y aprendiera por sí misma. En un momento Sofía encontró un pequeño arroyo y decidió que quería cruzarlo. Daniel se acercó primero evaluando la seguridad, mientras Laura tomaba fotografías para el álbum que habían comenzado semanas atrás. ¿Puedo hacerlo sola?, preguntó Sofía, con una mezcla de emoción y determinación. Daniel asintió, pero se quedó cerca para asegurarse de que no hubiera peligro. Sofía cruzó el arroyo con cuidado, riendo y celebrando su logro. Laura y Daniel la aplaudieron, orgullosos de su valentía y autonomía. Era un momento simbólico, la niña aprendía a enfrentar desafíos, mientras sus padres aprendían a confiar en su capacidad y a apoyar su independencia. Al mediodía, la familia se sentó bajo un árbol grande para almorzar. Mientras comían bocadillos y compartían historias, Laura reflexionó sobre todo lo que habían vivido desde aquel primer álbum roto. Hemos pasado por momentos difíciles, dijo suavemente, pero creo que hemos aprendido algo importante. La familia no siempre es perfecta, ni los padres siempre actúan correctamente. Pero el amor, el respeto y la comunicación pueden sostenernos y ayudarnos a crecer juntos. Daniel asintió, tomando la mano de Laura y luego de Sofía. Sí, dijo. Y también hemos aprendido que no necesitamos ser pareja para ser una familia fuerte. Podemos ser adultos responsables, amorosos y presentes, y eso es lo más importante para Sofía. Sofía escuchaba atentamente, comprendiendo con su inocencia que la estructura familiar no siempre coincide con los ideales, pero que la intención, la constancia y la honestidad crean un espacio seguro y amoroso. Su percepción de la familia había cambiado, ya no veía únicamente a mamá y papá como una pareja, sino como aliados que trabajaban juntos para cuidarla y apoyarla. Después del almuerzo, continuaron caminando por los senderos, recolectando flores y hojas para añadir al álbum familiar. Cada elemento natural que encontraban se convirtió en una oportunidad para conversar, reflexionar y compartir enseñanzas sobre la vida, la paciencia y la colaboración. Daniel mostró a Sofía cómo observar las pequeñas criaturas del bosque sin dañarlas, mientras Laura le explicaba cómo identificar las diferentes flores y árboles. La experiencia se transformó en un aprendizaje integral, donde el respeto hacia la naturaleza se mezclaba con el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Al regresar a casa por la tarde, la familia estaba agotada pero feliz. Sofía corrió a su habitación a descansar mientras Laura y Daniel preparaban la cena juntos. La cooperación en las tareas domésticas había reemplazado gradualmente la tensión y los conflictos pasados. Ahora era una extensión natural de su compromiso como padres. Después de la cena, se sentaron en el salón para trabajar en el álbum. Sofía colocaba las hojas y pegaba las flores recolectadas, mientras sus padres escribían pequeñas notas y recuerdos. Cada página se convertía en un testimonio de su crecimiento conjunto, de las experiencias compartidas y de la capacidad de transformar errores en oportunidades de aprendizaje. Daniel, observando el álbum lleno de vida y color, reflexionó. Nunca pensé que algo tan simple como un álbum pudiera enseñarnos tanto. Cada página nos recuerda que podemos cometer errores, pero siempre podemos elegir cómo responder, cómo aprender y cómo amar. Laura asintió emocionada. Sí, y cada vez que miramos estas páginas, recordamos que el futuro depende de nuestras decisiones presentes. Podemos seguir construyendo algo valioso y duradero, aunque no todo sea perfecto. Sofía sonrió comprendiendo a su manera lo que sus padres decían. Para ella el álbum no solo era un recuerdo, sino un símbolo de esperanza, resiliencia y amor compartido. Era una prueba tangible de que aunque el pasado hubiera sido difícil y doloroso, el futuro podía ser brillante y lleno de momentos felices. Esa noche, mientras Sofía dormía, Laura y Daniel se sentaron en el salón, observando la ciudad desde la ventana.
La luz de la luna iluminaba suavemente la habitación, creando un ambiente de calma y contemplación. Hemos llegado lejos, dijo Daniel. Pero sé que este es solo el comienzo de un camino largo. No siempre será fácil, estoy dispuesto a recorrerlo contigo por Sofía y por nosotros como familia. Laura sonrió con lágrimas discretas en los ojos. Yo también estoy dispuesta. Hemos aprendido a comunicar, a perdonar, a respetar y a cuidar. Y eso nos permitirá seguir adelante construyendo un futuro compartido, donde los errores se convierten en lecciones y el amor en nuestra guía. Daniel asintió y juntos contemplaron la ciudad iluminada por la noche. La reconciliación se había consolidado, no como un final, sino como un proceso continuo de cuidado, aprendizaje y responsabilidad compartida. Habían transformado los fragmentos rotos del pasado en la base de un presente sólido y un futuro lleno de posibilidades. Y así, mientras la primavera avanzaba y los días se llenaban de luz, Laura, Daniel y Sofía encontraron un equilibrio duradero. No era una historia perfecta, ni un final sin cicatrices, pero sí un comienzo verdadero y consciente, un futuro compartido construido sobre amor, respeto, aprendizaje y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. El verano se acercaba lentamente, trayendo consigo días largos, cielos despejados y el aroma cálido de la ciudad en expansión. En la casa de Laura, Daniel y Sofía, la vida cotidiana había adquirido un ritmo constante, lleno de gestos pequeños pero significativos que fortalecían la confianza entre ellos. Cada día parecía ser una oportunidad para consolidar lo que habían aprendido sobre el respeto, la comunicación y la responsabilidad compartida. Sofía despertó temprano como de costumbre y bajó corriendo las escaleras para saludar a sus padres. La sonrisa en su rostro reflejaba no solo la alegría de la infancia, sino también una sensación de seguridad que había crecido lentamente desde aquel primer día en que descubrió el álbum roto. Ahora, la niña percibía que sus padres estaban presentes de manera coherente, con intenciones claras y un compromiso tangible hacia ella. «Buenos días», exclamó Sofía mientras se sentaba en la mesa del desayuno. «Hoy quiero que hagamos algo divertido juntos». Laura sonrió y miró a Daniel, reconociendo la importancia de permitir que la niña participe en la planificación de actividades familiares. «Claro, cariño», dijo Laura. «¿Qué tienes en mente?». Sofía pensó un momento y luego respondió con entusiasmo. «Podemos hacer un picnic en el parque y traer juegos para todos. Quiero que sea un día donde podamos confiar unos en otros y divertirnos juntos». Daniel asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de su hija. No era solo un picnic, era una oportunidad para reforzar los lazos de confianza que habían estado construyendo durante meses. Después del desayuno prepararon todo lo necesario para la excursión: mantel, comida, juegos y una mochila con agua y algunas frutas. Mientras caminaban hacia el parque, Sofía conversaba animadamente sobre cómo quería organizar los juegos y qué actividades le parecían más divertidas. Laura y Daniel escuchaban atentamente, ofreciendo sugerencias sin imponer decisiones, demostrando que respetaban las ideas de su hija y valoraban su opinión. Al llegar al parque, Sofía corrió hacia el césped, emocionada por la libertad y el espacio abierto. Daniel y Laura la siguieron, observando cómo la niña comenzaba a organizar los juegos para todos. Había traído pelotas, frisbees y cartas. Su intención era que todos participaran y se divirtieran, sin que nadie se sintiera excluido. «Primero haremos una carrera de relevos», dijo Sofía con autoridad infantil pero convincente. «Después podemos jugar a atrapar la pelota». Daniel sonrió y respondió: «Me parece un buen plan. Confío en que nos organizarás bien». Laura asintió. «Sí, confiamos en ti, Sofía. Tú eres nuestra pequeña líder hoy». La frase hizo que Sofía se sintiera orgullosa y al mismo tiempo consciente de la responsabilidad que implicaba ser la guía del juego. Aprendió que la confianza no era solo recibirla, sino también cumplir con ella mediante acciones coherentes. Cada movimiento y decisión de la niña se convirtió en un ejercicio de liderazgo, paciencia y consideración hacia los demás. Mientras jugaban, se hicieron evidentes las enseñanzas acumuladas en los
Últimos meses, Daniel mostraba paciencia y apoyo, sin necesidad de corregir cada pequeño error de Sofía. Laura intervenía solo cuando era necesario y fomentaba la independencia de su hija. Y Sofía aprendía a escuchar y coordinar, comprendiendo que la confianza implica responsabilidad y compromiso. En un momento Sofía tropezó y cayó, raspándose ligeramente la rodilla. Su reacción inmediata fue mirar a sus padres, esperando apoyo y orientación. Daniel se acercó primero examinando la herida con cuidado, mientras Laura sacaba un pañuelo para limpiarla. «No pasa nada, cariño», dijo Daniel. «Confío en que puedes seguir jugando cuando te sientas lista, y sé que sabes cuidarte». Laura añadió: «Estamos aquí para ayudarte, pero también confiamos en que sabes cómo actuar si algo te sucede. Eso es parte de crecer y aprender a tomar decisiones». Sofía asintió, sintiendo que la confianza de sus padres no solo la protegía, sino que también la empoderaba. Comprendió que la confianza se construye día a día, a través de pequeños actos de apoyo, comprensión y respeto mutuo. Tras el percance continuaron jugando, ahora con un enfoque más colaborativo. Daniel y Laura permitieron que Sofía liderara la actividad, interviniendo solo cuando era necesario. La niña comenzó a organizar equipos, explicar reglas y asegurarse de que todos participaran de manera justa. Cada acción reforzaba la idea de que la confianza se mantiene mediante la coherencia entre palabras y hechos. Después del juego se sentaron juntos a almorzar bajo un gran árbol, disfrutando de la comida, la conversación y la tranquilidad del entorno. Laura reflexionó sobre cómo habían evolucionado como familia desde aquel día en que descubrieron el álbum roto. «Hemos aprendido mucho», dijo Laura. «La confianza no se da automáticamente, se construye, se mantiene y se respeta. Cada día nos da la oportunidad de fortalecerla». Daniel asintió, tomando la mano de Laura y luego la de Sofía. «Exacto. Y lo que hemos logrado hasta ahora demuestra que podemos ser responsables, honestos y presentes, incluso cuando las cosas no son perfectas. La confianza que tenemos entre nosotros es nuestro mayor tesoro». Sofía, escuchando atentamente, comprendió a su manera que la confianza era un puente entre ellos, un puente que necesitaba cuidado, atención y compromiso constante. No dependía únicamente de las palabras, sino de las acciones y de la manera en que cada uno respondía a los demás. Al regresar a casa, la familia se detuvo frente al álbum familiar. Sofía comenzó a agregar hojas y recuerdos del picnic, incluyendo dibujos de las flores del parque, pequeñas notas sobre las carreras de relevos y fotos de los momentos más felices. Cada página representaba no solo recuerdos, sino también la evidencia tangible de que la confianza se construye con consistencia y colaboración. Esa noche, mientras Sofía dormía tranquila, Laura y Daniel se sentaron en el salón, compartiendo un momento de silencio y reflexión. La construcción de la confianza había sido un proceso lento, lleno de desafíos, pero también de aprendizajes valiosos. Habían comprendido que el respeto mutuo, la comunicación abierta y la coherencia entre palabras y acciones eran esenciales para mantener una relación familiar sólida. «Hemos recorrido un largo camino», dijo Daniel. «Pero sé que todavía debemos trabajar cada día para mantener esta confianza. No es algo que se logra una vez y se da por sentado». Laura asintió con lágrimas discretas en los ojos. «Sí, y cada esfuerzo vale la pena. Sofía merece una base sólida sobre la que crecer, y nosotros también nos beneficiamos de aprender a confiar y a actuar con integridad». Mientras contemplaban la ciudad iluminada por la luna, comprendieron que la confianza era un viaje continuo, un camino donde los errores del pasado se convertían en lecciones, los gestos presentes reforzaban los lazos y la intención de cuidar y respetar aseguraba un futuro compartido lleno de esperanza. Y así, en la tranquilidad de aquella noche de verano, Laura, Daniel y Sofía encontraron un equilibrio más profundo. La familia no era perfecta ni exenta de desafíos, pero había aprendido a construir puentes sólidos de confianza, comprensión y amor. Un futuro compartido comenzaba a tomar forma. No solo como un ideal, sino como una realidad palpable, cultivada cada día con dedicación, cuidado y respeto mutuo. El otoño volvía a teñir la ciudad con sus tonos cálidos de naranja y rojo.
Pero en la casa de Laura, Daniel y Sofía, se sentía un color diferente, el de la calma, la armonía y la certeza de que los lazos familiares podían sostenerse, fortalecerse y crecer a pesar de las dificultades del pasado. La familia había recorrido un largo camino desde aquel primer álbum roto, y ahora cada día traía consigo la posibilidad de consolidar lo que habían aprendido juntos. Sofía despertó temprano como de costumbre y bajó las escaleras corriendo, saludando a sus padres con un entusiasmo que parecía contagiar la energía del hogar. Laura ya estaba preparando el desayuno mientras Daniel revisaba algunas notas de trabajo, aunque con la mirada constantemente pendiente de su hija. La rutina matutina, antes cargada de tensiones y silencios incómodos, ahora se había transformado en un espacio de cuidado y comunicación genuina. «Buenos días», dijo Sofía, colocando sus manos sobre la mesa. «Hoy quiero que hagamos algo especial». Laura sonrió y miró a Daniel, anticipando la creatividad e iniciativa de su hija. «¿Qué tienes en mente, Sofía?», preguntó Laura, curiosa. «Podemos hacer una fiesta de recuerdos», respondió la niña con ojos brillantes. «Traer fotos, dibujos, notas, todo lo que hemos hecho juntos y celebrar que somos una familia». Daniel asintió comprendiendo la profundidad de la propuesta. La idea de Sofía no solo implicaba diversión, era una oportunidad para reflexionar, valorar y consolidar los vínculos que habían construido durante meses de esfuerzo consciente. Después del desayuno, comenzaron a preparar el salón para la fiesta. Sacaron álbumes, dibujos, cartas y recuerdos que habían guardado durante el último año. Cada objeto tenía su propia historia, momentos de juego en el parque, paseos al campo, tardes de manualidades y risas compartidas. La actividad no solo era un ejercicio de memoria, sino también un recordatorio tangible de que el amor, el respeto y la dedicación habían logrado transformar fragmentos rotos en recuerdos sólidos. Sofía comenzó a organizar los recuerdos por categorías: fotos, notas, dibujos y objetos especiales. Daniel y Laura la ayudaban, ofreciendo apoyo sin imponer decisiones, mostrando que la consolidación familiar también implicaba respetar la voz de la niña y su capacidad para liderar pequeñas iniciativas. «Mira, papá, mamá», dijo Sofía mientras colocaba una foto de los tres en la primera página del álbum grande. «Este es nuestro momento favorito del picnic. Nos divertimos mucho y confiamos unos en otros». Daniel se inclinó y abrazó a su hija. «Sí, Sofía. Cada momento que compartimos refuerza nuestra familia. Todo lo que hacemos juntos con amor y respeto nos hace más fuertes». Laura añadió. «Y cada recuerdo nos enseña algo. Podemos celebrar lo que hemos vivido y también aprender de lo que pasó antes. Esa es la verdadera consolidación de nuestra familia». Mientras Sofía continuaba organizando los recuerdos, comenzaron a compartir historias y anécdotas, recordando tanto los momentos felices como los desafíos que habían enfrentado. La niña escuchaba con atención y participaba activamente, comprendiendo que la consolidación familiar no solo consistía en recordar lo bueno, sino también en integrar las experiencias difíciles y aprender de ellas. Luego decidieron crear una pared de la familia, un espacio en la sala donde colocarían fotos, notas y recuerdos significativos de manera permanente. Cada miembro de la familia aportó algo. Sofía puso un dibujo hecho a mano. Laura escribió una carta sobre la importancia del respeto y la comunicación, y Daniel agregó un mensaje sobre la paciencia y la confianza. La pared se convirtió en un símbolo físico de todo lo que habían construido juntos: amor, resiliencia y compromiso. Después de colocar todos los recuerdos, se sentaron juntos frente a la pared, contemplando su trabajo. Sofía, con una sonrisa satisfecha, dijo: «Ahora sí siento que nuestra familia está completa. Cada recuerdo tiene su lugar, y nosotros también». Laura y Daniel intercambiaron una mirada de emoción y orgullo. Comprendieron que su hija había captado la esencia de todo lo que habían trabajado para lograr. La familia no se mide por la ausencia de errores ni por la perfección, sino por la capacidad de aprender, respetar y consolidar vínculos a través del cuidado y la intención constante. Esa tarde decidieron dar un paseo por el parque cercano, llevando consigo algunos recuerdos portátiles de la pared, como fotos y dibujos.
para compartirlos con los amigos de Sofía y celebrar la vida en comunidad. Mientras caminaban, la niña conversaba con entusiasmo sobre cada recuerdo, explicando a sus amigos cómo cada momento había fortalecido a su familia. Daniel y Laura escuchaban, orgullosos de ver cómo su hija entendía y valoraba la importancia de la conexión emocional, la comunicación y la confianza. Al regresar a casa, la familia preparó la cena juntos. La cooperación en las tareas domésticas se había convertido en un acto natural, lleno de diálogo y colaboración. Cada acción reforzaba la idea de que la consolidación familiar no era un evento único, sino un proceso continuo que se nutría de la atención, el respeto y la dedicación diaria. Después de cenar, Sofía sugirió leer un cuento juntos. Laura tomó un libro mientras Daniel se sentaba al lado de su hija, listo para participar. Durante la lectura, cada uno compartió comentarios, interpretaciones y sentimientos, creando un espacio de comunicación abierta donde las opiniones eran escuchadas y respetadas. Era un momento de aprendizaje y conexión, donde la consolidación familiar se manifestaba en la armonía y la interacción positiva.